gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity to come aside and worship you. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de venir a adorarte y para aprender de tu camino. Te pedimos, Padre, que bendigas a Tess, concédenos tu espíritu, que bendigas a todos, escuchándonos a cada uno de nosotros, Padre, para que seamos dotados de tu espíritu y podamos entender tus cosas preciosas. Contamos con el privilegio de ser contados entre tus hijos, Señor. Y oramos para que podamos aprender realmente lo que es ser uno de tus hijos. Te damos las gracias por esta oportunidad y te damos las gracias por la tecnología que hace esto posible. Y oramos, Padre, para que seas glorificado a través de este estudio. Te agradecemos por ello. En nombre de Jesús. Amén. So I'm really hoping to finish this series of studies today. What we've been going through. Realmente espero terminar esta serie de estudios hoy. Lo que hemos estado pasando, quiero cerrar hoy y terminar todos nuestros estudios sobre este tema, y me gustaría ir en una dirección ligeramente diferente. Sé que hoy vamos a buscar muchas fuentes externas, así que no voy a escribirlas todas en la pizarra. Voy a referirme a ellos porque solo voy a referirme a partes cortas de un montón de fuentes externas y serán puestos en el grupo de Media Broadcast. Hay un artículo en particular que es muy importante y creo que todo sacerdote debería de leer. Es un artículo muy bueno y estoy muy emocionada por eso. Así que voy a publicar este artículo primero y después todos los demás artículos se van a publicar en un momento posterior, probablemente en un tiempo parecido. Cuando se publiquen, por favor, no pierdan este primer artículo en esa masa de publicaciones, porque el primer artículo publicado es de lectura obligada. Los otros son una colección de artículos que solo hablan de la administración de Donald Trump y de algunas de las creencias de los que participan en esa administración. Un resumen corto, como siempre lo hacemos. Lo siento por aquellos en Zoom que no pueden ver tan bien, pero esto es esencialmente lo que tenemos desde hace semanas. Muestran el Israel antiguo y el Israel moderno, yendo de Egipto, Babilonia a Roma, superponiendo eso con la historia milerita y la historia de 1888 y la historia de los 144.000, mostrando el alfa y el omega. El Israel antiguo saliendo de las naciones paganas, el Israel moderno saliendo de las iglesias protestantes. El Israel antiguo estaba en la oscuridad, en cautiverio, y habían perdido el sábado. Hay un libertador que se levanta cuando se les saca como un pueblo denominado Moisés. El sábado restituido, se le dan los escritos del profeta, los escritos de Moisés, y que se convierten en el fundamento del sistema judío. Entonces ves que a lo largo de toda esa historia, con lo que todos ellos están luchando, es con el toro de Apis. Y puedes ver eso de una manera diferente. Puedes intentarlo llamarlo de otra manera, pero es este toro de Apis. En esta conexión, entre el Dios que tratarán de renombrar a este toro de Apis como Jehová, pero tratarán de asociar el carácter del toro de Apis y proyectarlo a Dios. Es la mentalidad de un rey. Y eso es con lo que luchan ellos desde el monte de Sinaí a través de la historia de su periodo de tiempo en Canaán. Lo que lo divide en norte y sur es este comportamiento con los reyes. Salen de Babilonia, pierden la imagen, pero mantienen las características de esta deidad pagana, y luego la proyectan sobre Cristo. Así que proyectan esta deidad pagana sobre Cristo. Es la idolatría que se supone que ellos dejaron atrás en Egipto
lo llevan con ellos a través de todo este periodo de tiempo. Llegamos al Israel moderno y mostramos cómo el adventismo sale de las iglesias protestantes. Hay otra dinámica aquí y discutimos esto al principio, que para entender nuestra historia omega, tenemos la historia omega del Israel antiguo, pero también necesitamos entender este periodo de tiempo milerita, y es lo que la hermana Brody estaba discutiendo esta mañana, y son los eventos políticos externos los que quiero que exploremos en las próximas semanas, un poco más de cerca. El protestantismo es de lo que salimos, pero el protestantismo mismo está dividido. Hay esta división a través del protestantismo. Y hay esta división entre el tipo de facciones socialmente liberales y esta facción conservadora. La facción conservadora es de la que más hemos hablado y fue predominantemente en el sur y tiene una interpretación literal a literal de las escrituras. Ven a América como una nación cristiana. La iglesia y el Estado están destinados a estar juntos. Es una separación de instituciones, pero no es una separación de influencias como intentan decir. Creen en un estado profundo y eso es lo que se introdujo en 1798. Es esta amenaza de los Illuminati, la que está controlando a la gente detrás de las escenas en sociedades secretas para llevar a una unión satánica de este estado profundo. Y eso cruza las líneas del partido. Predominantemente en el partido de la oposición, es Thomas Jefferson y su partido, pero también es la gente de su propio partido que no es leal a la administración de John Adams. Y una de las principales personas a las que apuntaban con esas teorías de conspiración era Alexander Hamilton. Discutimos todo eso. Empiezas diciendo que América es una nación cristiana y eso distorsiona sus puntos de vista sobre la esclavitud. Es la idea de una nación cristiana a través de la interpretación de literal a literal y los lleva a sus conclusiones sobre la esclavitud. Sus conclusiones sobre la imposición del domingo y entrando en los años 60, en realidad en los años 1890 a 1960, sus conclusiones sobre la segregación, sus conclusiones sobre el feminismo y el LGTB. Todos estos temas provienen de esta rama del protestantismo. Pero también quiero hacer la advertencia de que eso es demasiado simplista. En el año 1863, ¿fue el sur conservador o el norte liberal el que formó la Sociedad Nacional de Reforma? ¿Quién la formó? ¿El norte o el sur? Eso fue formado por el norte. Estos fueron los protestantes del norte, los que tal vez quieras asociar con el liberalismo, que formaron esa sociedad que nos llevó a 1888. Por lo tanto, no es tan simplista y creo que exploremos eso más en el futuro. Pero hemos rastreado particularmente este elemento socialmente conservador. 1844 fue un punto de inflexión. Hemos discutido antes de esa elección, la mayoría en detalle, en las últimas 3 presentaciones en Portugal. Y la elección de 1844 en Estados Unidos entre Henry Clay y James Polk. Henry Clay contra Polk. Clay es el chico bueno, si puedo dar el toque final. Clay es el bueno, Polk es el malo, si puedes mantenerlo así simplista. No es tan simplista en realidad. Clay declaró que las divisiones de la Iglesia, las divisiones protestantes a través de América en 1844, eran la mayor fuente de peligro para nuestro país. Así que si leemos la hermana White en Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2 en español, página 385, párrafo 2 en español, habla de la condición de las iglesias protestantes en el año 1844. Leeré rápidamente estos párrafos. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántese también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para enunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia,
multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. El pecado de la impenitencia del mundo está en la puerta de la iglesia. En español no lo dice así. Esa frase es una frase muy significativa cuando se piensa en ella. Toda la impenitencia del mundo. ¿Dónde está el pecado de esa impenitencia? En las puertas de la iglesia. Sigue la cita. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a la iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Así que la hermana White nos lleva de vuelta, escribiendo en el conflicto de los siglos, a 1844, y discute la condición, el estado de las iglesias protestantes en ese año. Ya hemos discutido antes sobre el primer y el segundo gran despertar. El segundo gran despertar nos lleva a finales de los años 1700, hasta 1820. Pero para 1844 ya discutió esa caída, esa declinación. Pero nunca nos dio los detalles de por qué. Así que si eres un adventista promedio, no diré el promedio, porque el adventista promedio ni siquiera lee esas declaraciones, digamos que eres un buen adventista conservador. Los liberales ni siquiera la leen. Eso no se puede evitar. Eres un buen adventista conservador. Has leído sobre todo esto. ¿Qué piensas de las iglesias protestantes en 1844? Creo que la idea que formamos sería bastante espiritualista y sería, de alguna manera, acerca de estas iglesias protestantes que se volvieron algo depresivas y ya no sabían qué predicar. La gente se sentía letárgica. Había un tipo de letargo espiritual que se apoderó de ellos. Tal vez solo estaba oscuro todos los domingos y todos querían dormir. Creo que podemos tener ese tipo de visión espiritualista de lo que realmente sucedió allí. Solo quiero hablar de las tres principales iglesias protestantes y no entraremos en todos los detalles porque quiero que entremos más detalles sobre esto en otro momento, pero solo para que lo sepamos. Las tres denominaciones protestantes más grandes de los Estados Unidos son los metodistas, en este punto en el tiempo. Metodistas, bautistas y los presbiterianos. Eran las tres denominaciones protestantes más grandes. Los metodistas, en la década de 1780, habían dicho que todos los dueños de esclavos que pertenecen a nuestra iglesia serían excomulgados. Hubo tal azote por la espalda que se volvieron de esa posición y dijeron que no se excomulgarían. Así que esa tensión estaba ocurriendo justo en la década de 1780. Estas tres denominaciones llegaron a un punto crítico a estas cuestiones en 1844 y 1845. La división en la iglesia metodista finalmente llegó en el año 1844. La causa inmediata fue que en la sesión de la Conferencia General censuraron al obispo Andrew de Georgia, que por matrimonio entró en posesión de esclavos. Así que tenían un obispo que se había convertido en dueño de esclavos y lo castigaron en su sesión de la Conferencia General. La rama del sur del metodismo cortó entonces sus lazos con la rama del norte y hubo un cisma a través de la iglesia metodista. La denominación bautista ahora. En 1840, la nueva Convención Bautista Americana contra la esclavitud denuncia la tendencia de esclavos. Los bautistas del sur amenazaron con dejar de dar a las agencias bautistas. Así que dejaron de apoyar a las agencias bautistas.
Así que los bautistas del sur dicen que dejamos de apoyar a las agencias bautistas. En 1845, el Consejo de Misiones Domésticas se niega a nombrar a una esclavista de Georgia como misionero. En 1845, los bautistas de Alabama preguntan al Consejo de Misiones Foráneas si un poseedor de esclavos podría ser nombrado como misionero. El Consejo, controlado por el norte, responde que no. Los sureños forman una nueva y separada Convención Bautista del Sur. Así que si alguna vez has oído hablar de la Convención Bautista del Sur, se formó en 1845 y fue una división sobre la esclavitud. Esa división todavía existe hoy en día. Los presbiterianos, las disputas llevaron en 1843 a la creación de la Iglesia Presbiteriana Libre, cuyos miembros deseaban concentrar el poder en manos de los ministros. El cisma llegó a Canadá en el año 1844 y rápidamente dividió a los presbiterianos en todo el país. Entonces comenzó en 1843 y la división se completa en 1844. La Iglesia Presbiteriana se divide en dos y hubo otros problemas, pero se centró en el tema de la esclavitud. Estas son las tres denominaciones más grandes de los Estados Unidos. Así que cuando la hermana White dice que hubo una caída moral, que hubo una declinación espiritual, quiero que veamos que eso no es solo un tipo de sentimiento que la gente tenía todos los domingos. No es que no lloviera los domingos. No es que lloviera los domingos, perdón. Es que hubo un evento externo muy real que impactó a las iglesias y se centró en el tema de la esclavitud. Por lo tanto, tenemos que pensar en lo que están hablando cuando dice que tuvieron una caída moral. Porque la esclavitud es una cuestión moral. La observancia del domingo es una cuestión moral. Y para entender eso te remito a las presentaciones del anciano Parminde en Portugal. Así que solo quería tocar este tema, que hay esta división, realmente esta guerra civil que está pasando por las iglesias del protestantismo. Y es descrita por los historiadores como hubo una guerra civil religiosa antes de que hubiera una guerra civil. Si no hubiera habido una guerra civil religiosa protestante, probablemente nunca hubiera habido una guerra civil externa. Discutimos estas dos ramas. Lo que caracteriza a la rama particular que estábamos viendo eran las teorías de conspiración. Y solo quiero resumir lo que dijimos sobre las teorías de conspiración y sobre su metodología. Así que voy a poner eso aquí. Lo pondré aquí. Lo voy a poner aquí. No, tenemos un poco más de espacio. Miramos la metodología detrás de las teorías de conspiración. Ya dijimos repetidamente que lo que salva a un pueblo, lo que hace que esto sea una historia de éxito al final, para Cristo, para la iglesia temprana, para los discípulos, o para los 144.000, es la metodología de la enseñanza de las parábolas. La capacidad o la habilidad de ir de literal a espiritual, de literal a simbólico. La metodología de falsificación se utiliza para destruir la enseñanza de las parábolas y son las teorías de conspiración. Y demostramos que hay dos aspectos particulares que pueden formar una teoría de la conspiración. El primero es la ignorancia y el segundo es la teoría de Ramsey. La ignorancia es fácil de entender, es simplemente ser ignorante de los hechos del asunto. Lo que hace fácil de creer, lo que ahora lo llaman un hecho alternativo. Y luego está la teoría de Ramsey. La teoría de Ramsey simplemente enseña que es un principio matemático, es una regla que incluso dentro de un pequeño conjunto de datos es muy probable que encuentres ciertos patrones estructurales. Cosas como cuando te encuentras con alguien que tú conoces en un lugar que tú no esperabas y dices, es un mundo pequeño. Lo que estás diciendo, no sé si
todo el mundo está familiarizado con esa frase, pero si me encontrara contigo en la calle, en un pueblo cerca de aquí, y nos encontraríamos, normalmente diría, wow, pequeño mundo. Lo que realmente digo cuando digo eso es que el mundo no es realmente pequeño. No quiero decir que el mundo no sea pequeño. Quiero decir, ¿por qué me reuniría contigo aquí? ¿No es esto extraño? Y cuando lo pensamos, podemos hacer esto más de lo que pensamos. Es realmente extraño conocer a alguien que conoces en una gran ciudad donde esperas hacerlo. Y cuando nos encontramos y decimos, mundo pequeño, es casi como un comentario sarcástico. Sabemos cuántos miles de millones de personas hay. Sabemos lo fácil que es perder a alguien en un supermercado. No es fácil encontrarse con alguien inesperadamente. Así que lo que realmente estamos diciendo de forma sarcástica es que es muy extraño verte aquí. Lo que la teoría de Ramsey enseñaría es que no es realmente extraño, es perfectamente normal. Lo que podría sentirse es extraño, que es extraño, porque con un grado tan amplio de posibilidades, si pensamos en los miles de millones de personas en la Tierra, sí parece extraño. Pero el principio matemático es que estas llamadas coincidencias, estos patrones, estos eventos extraños, son en realidad perfectamente normales. Adjunté algunos vídeos, creo que la semana pasada, que puedan explicar la teoría de Ramsey un poco mejor, pero solo quería recordarnos cómo decimos mundo pequeño. La teoría de Ramsey diría que es perfectamente normal, pero para nosotros se siente extraño. Y esa dificultad para entender lo normal, que es tener patrones, este tipo de coincidencias y patrones inesperados, es una de las razones por la que podemos gravitar hacia las teorías de conspiración. Por lo tanto, uso la frase ¿cómo se puede desarrollar en general? Es que tendrás dos frases. ¿Por qué es? Como he dicho antes, puedo oírlo en la voz de Walter Bright. Y podría ser. Y puedo oír eso en su voz también, porque son sus frases que él usa repetidamente. Y luego comenzamos a discutir algunas teorías de conspiración diferentes y mostramos cómo se volvió a estas dos metodologías y estas dos frases para desarrollarla. Hablamos de la princesa Diana, su muerte. Ahora que algunas de esas teorías de conspiración tienen más detalles, no quiero entrar en todos los detalles, solo quiero tocar algunos puntos para que tengamos conocimientos prácticos de ellos. Entonces tienes a Diana, tomó 1.1 horas para viajar 3 millas. ¿Por qué la ambulancia en la que estaba viajando tardó 1.1 horas en llegar a un hospital? Podría ser que la hayan asesinado, que eso era un plan, que no se suponía que sobreviviera. Así que explicamos lo fácil que es pasar de por qué es a podría ser. Otra más. Discutimos el cambio climático. El hecho de que el hielo se expande. Entonces, el hielo es solo agua expandida. A medida que se enfría, se solidifica y se expande. Entonces hablamos del polo norte y del polo sur y la gente dice que como todo ese hielo derretido el océano bajaría, no se levantaría. Y luego discutimos cuando de ese hielo en realidad es en una masa de tierra, lo que destruye completamente esa teoría. Que la gente puede darte parte de la información, el hielo se expande. ¿Por qué es que el hielo se ha expandido? ¿Y que el hielo debería haber encogido los océanos del mundo? ¿Podría ser que no haya cambio climático y el cambio sea una conspiración de estado profundo? Según algunos adventistas, es una conspiración de estado profundo, diseñada para lograr la ley dominical.
melting of the polar ice Hablamos de caps. Diana, hablamos del elemento de I los just casquetes wanna add a polares. couple of other Y ones. solo quiero añadir un par de más. That during the 2016 election, Sabes there que were durante las many elecciones conspiracy del 2016 theories about hubo muchas Clinton. teorías de conspiración sobre Clinton. There's a video that went from Russia Today onto Hubo un Fox vídeo que pasó de Russia Today o RT a Fox News y mostraba su agitación. Ella hizo este tipo de temblor violento con su cuerpo y lo que hicieron ellos fue cortar parte del vídeo para dar solo una parte de la información. Lo que había hecho era beber esta bebida muy fría y luego como que se sacudió, como cuando se te congela el cerebro. Y fue en parte una broma. Cortaron la parte de que ella bebía la bebida fría y solo mostraron su temblor y dijeron, ¿por qué es que ella está teniendo este episodio de salud y estos temblores corporales? Y dijeron, tal vez está teniendo apoplegias o convulsiones. Tal vez ella está a punto de morir, está a las puertas de la muerte y todavía está viva. Eso era una teoría de conspiración. ¿Por qué parece estar tan enferma? Podría ser que se esté muriendo. Otra más. Miramos a Obama. Ahora esta la encuentro bastante interesante. Su segundo nombre es Hussein, who is a leading Muslim martyr. que es un destacado mártir musulmán. His grandfather was Muslim. Su abuelo era musulmán. He went to a school, Fue a una I think it was escuela, in Indonesia, creo que fue en Indonesia, where, there were some Muslim donde había students algunos and estudiantes y teachers, profesores not just musulmanes. a No solo era una escuela musulmana, era inclusiva para todas, pero fue una escuela donde había estudiantes musulmanes. students attending. And why is it that he's being so nice to Iran? ¿Y por qué está siendo tan amable con Irán? Barack Obama, ¿Qué tiene Barack Obama que no apoyó totalmente a Arabia Saudita como lo hizo los Estados Unidos? Fue más duro con Arabia Saudita. ¿Y qué pasa con el acuerdo nuclear con Irán? ¿Por qué es que Obama está tratando de llegar a un acuerdo nuclear con Irán y está tomando un enfoque más suave con ellos que muchos de los republicanos querrían? Entonces, esta es una interesante teoría de conspiración. Creo que la mayoría de nosotros estaría familiarizado con la conclusión. ¿Por qué es y cuál es el podría ser? Podría ser que Obama sea musulmán. Esa es una visión simplista de esta teoría de la conspiración. Esta teoría de la conspiración realmente ganó su fuerza no solo en los Estados Unidos, sino en Medio Oriente. ¿Por qué es que la guerra de Irak provocó una guerra civil en Irak? ¿Por qué es que dividió al país y no fue capaz de sanar? La cuestión es que cuando derrocaron a Saddam Hussein en 2003, tienen que reemplazar a Saddam Hussein por otro gobierno iraquí. Pero entonces la cuestión es, ¿ese nuevo gobierno va a ser sunita o chiita? Ahora tienes Arabia Saudita e Irán y algunos otros países interesados, muy interesados, y tratando de influir si el nuevo gobierno de Irak favorecería o no al sunismo o al chiismo. En otras palabras, ¿se va a inclinar hacia Irán o Arabia Saudita? Ese es el debate que realmente destrozó a Irak. Así que cuando todo esto está sucediendo, particularmente en Irak, hay un ministro iraquí que hizo la primera afirmación. No solo que Obama es musulmán, sino que Obama es chiita. Porque Hussein es el mártir más famoso de la rama chiita del Islam. Este acuerdo nuclear con Irán está siendo llamado suavemente a Irán, que es el poder chiita, a diferencia de la línea dura que Arabia Saudita quería tomar, que es la sunita. Así que no solo se trataba que solo él fuera musulmán, sino de que fuera un musulmán chiita. Así que esa teoría de conspiración sobre Obama
y puedes ver por qué es así, es su segundo nombre, es el hecho de que su abuelo era musulmán, y parece que su padre era al menos un musulmán muy malo, o no lo era en absoluto. Fue a una escuela donde había algunos estudiantes y profesores musulmanes, y parecen ser amables con Irán. Así que, ¿por qué es así? Y podría ser que Obama es un musulmán y es un chiita. Luego fuimos a Walter Bath y hablamos sobre Bath. Podríamos traer a Mary Stewart Ralph y diría, ¿por qué es que hay un 666 en el crucero en que va el presidente egipcio? ¿Por qué es? Y podría ser que sea el anticristo del Apocalipsis. Entonces podrías poner toda su metodología en esa ecuación, pero solo pondremos a Walter Bath. Él hace exactamente lo mismo. Y miramos un par de las suyas, que tiró solo en unas pocas frases seguidas. 1. ¿Por qué es que Siria está destruida? Es un desastre. ¿Por qué Siria es un desastre? Podría ser que lo que estamos viendo, esos ataques terroristas del 9/11, no sea terrorismo. No hay amenaza terrorista, porque Siria es un desastre. ¿Por qué dicen que el terrorismo islámico es responsable de estos ataques terroristas cuando Siria es un desastre? ¿Podría ser que el Islam no sea responsable de estos ataques terroristas? ¿Podría ser que sea una unión sionista papal? Y ya explicamos lo ridícula que es esa teoría. Luego explicó lo que creía que era la causa de esos ataques terroristas. Y él habló de los Rothschild. Su nombre significa escudo rojo. ¿Y quién entra en guerra con un escudo rojo? Los ejércitos papales, ignorando las implicaciones del significado del nombre de él mismo, de Walter Bath, si quiere usar esa metodología, lo cual creo que es aún más significativo si confía en tal metodología de los nombres. Rothschild, escudo rojo, eran banqueros del papado. Rothschild, escudo rojo. I'll put number 2 over here because our camera won't get to there. Name means red shield. Escudo rojo. And in a 1906 Y en la enciclopedia de 1906 se le describe como banqueros del papado. Entonces, ¿por qué es? ¿Podría ser? ¿Podría ser que sean sionistas? Comprometidos en una conspiración de Estado profundo, controlado por el papado, para lograr el Armagedón. Entonces ellos usan la misma metodología que cualquier otra teoría conspirativa. Sé que la semana pasada también hablamos de las vacunas. Entonces el enfoque de que alguien podría tomar con la vacunación es decir, ¿por qué es que mi hijo tuvo un diagnóstico de autismo a la misma edad que recibió una vacuna? ¿Por qué es que a los 3 años le diagnosticaron autismo? Le pusieron una vacuna a una edad similar. Ahora, ¿podría ser que la vacuna causara el autismo? Es el mismo tipo de pensamiento. Es el mismo tipo de pensamiento que ve la correlación como una causa igual, y la correlación no es necesariamente igual a la casualidad. Que Obama vaya a una escuela donde hay estudiantes islámicos no lo convierte en musulmán. A pesar de que ambas cosas están relacionadas con Obama. Es el presidente de los Estados Unidos, se supone que es protestante, pero tiene el segundo nombre de un mártir musulmán.
El hecho de que esas cosas se centren en Obama no lo hace igual de musulmán. Es lo mismo, sea cual sea la teoría de conspiración que lleves a estas líneas, vas a ver un patrón muy similar. Y se vuelve bastante simple cuando borras la mayoría de los hechos, la mayoría de los datos. Entonces hablamos de los años 70, Mary Stewart Relf, cómo ella comenzó a usar particularmente en los años 80. Y ella estaba preocupada por el 666, el anticristo, lo que pasaba con Israel y el Medio Oriente, las letras de las canciones. Lo que ella creía era la misma creencia que Jedediah Morse enseñó sobre un profundo estado satánico. Es la misma creencia en un profundo estado satánico que se formó a partir de Jedediah Morse y lo introdujo en los años 1798. Y había sido parte de algunas ramas del protestantismo. Ha sido parte de su pensamiento durante los últimos siglos. Resucitó más claramente en las enseñanzas de Mary Stewart Relf, pero también se abrió camino en todas las demás personas que conocemos en los años 70 y 80, Falwell, etc. Así que lo que quería hacer era llevarnos a nuestra propia historia, 1989 hacia adelante. ¿Cómo se evidencia este pensamiento hoy en día? Estos aspectos del protestantismo social conservador. Quería llevarnos a un artículo. Lo leeremos todo. Este es el artículo al que me refería al principio y que creo que todos deberíamos guardar. Quería llevarnos a un artículo, lo leeremos todo de un artículo al que me refería al principio. Es de The Advertiser. En realidad es un periódico australiano de Adelaida, creo que de los alrededores de Adelaida, que es una ciudad importante y se llama La Comparación de las 7 montañas. Así que vamos a leer este documento. Y quiero recordarnos lo que todos sabemos. Cuando se trata de nuestras líneas de reforma, tenemos 1989, el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía, la cosecha de los sacerdotes 1911, 2014, 2019 y 2021. Esto es para el sacerdocio. ¿Cuándo empieza el arado para los levitas? Al otro lado, en el siguiente casillero, porque su cosecha es una casilla posterior. Así que todos estamos familiarizados con esto. No debería ser un pensamiento extraño. Así que primero los sacerdotes, luego los levitas y luego los netineos. El mundo. Y esto es lo que vemos claramente en la historia del fin del Israel antiguo. Cuando se llaman a los discípulos, luego regresan a la iglesia en Pentecostés. Y luego en el año 34 van al mundo. Cuando ellos van al mundo, nosotros vamos a los gentiles. Esa es la historia de la ley dominical. Así que solo para recordarnos, este es el patrón que encaja perfectamente con el fin del Israel antiguo. En primer lugar tienes a los discípulos, luego en Pentecostés, una cosecha para la iglesia, la nación judía, y luego en el año 34, ellos van a los gentiles. Y luego tenemos la historia de los 144.000. Juan, cuando ve lo que la hermana White lo describe como el segundo advenimiento de Cristo en la isla de Patmos, representando a los 144.000. Así que solo para recordarnos de esa estructura, lo que he repetido extensamente durante el último año y medio, los sacerdotes, que somos nosotros, los levitas, vamos a ellos aquí en su cosecha. Vamos al mundo en la ley dominical. Como los discípulos fueron al mundo en el año 34 a los gentiles. Así que para los nitineos, para el mundo,
Who gives them ¿Quién the los hará? rain? ¿Quién les da su lluvia It's not temprana? us. ¿Quién les da su lluvia tardía? No somos nosotros. Certainly not Adventism. Este movimiento, No Adventist ciertamente movement no el will adventismo, ni plow siquiera the este world. movimiento Will give them arará their al mundo, early rain. les dará Will su give lluvia them their temprana, latter rain. ni les dará su Our lluvia job tardía. is Nuestro harvest. trabajo es cosechar. By the time you go to harvest, Pero cuando vayas a la the wheat and the cosecha, tares are el already trigo y la fully cizaña ripe. ya están completamente The work maduros. has already El trabajo been ya done. está All hecho. you're going to do is Todo lo que divide vas a them, hacer es which is why we dividirlos. discussed before Por eso that- discutimos antes de that esa division when we talk división about one world cuando government. hablamos de un gobierno mundial. We talk about the one world government, Hablamos del gobierno, and you can have mundial, two branches come out of de un this. solo You can believe in de un globalism, gobierno mundial, y puedes hacer que salgan dos ramas de esto. or you can believe Puedes in creer en el unilateralism globalismo o puedes creer en el as the threat. unilateralismo It's the threat como la that amenaza. comes with Es the la one amenaza world que viene government. con un The gobierno globalism, mundial. it's what El globalismo, Protestantism teaches about eso the es lo que 10 enseña el kings protestantismo acerca de los 10 coming reyes together. que se unen. Is it globalism ¿Es el or is it globalismo unilateralism? o es el Unilateralism unilateralismo? is one El unilateralismo superpower. es una This is superpotencia the mundial. United States of 1989 to 91. Rising Estos as son the los Estados one world Unidos de superpower. 1989 a So is the 1991, threat that we elevándose face como la única superpotencia globalism? mundial. Entonces la amenaza que, A satanic que deep enfrentamos state of all of es el these globalismo. different countries meeting at the UN Su estado over some satánico type profundo de of todos estos diferentes países reunidos en la ONU spiritualistic, sobre algún tipo de satanic terreno satánico, ground with their espiritualista, secret handshakes and their secret con sus apretones de symbols, manos secretos, forming sus this señales apostate secretas, union behind formando the esta unión scenes with apóstata secret detrás de escenas handshakes, con apretones de manos etc. secretos, Is it etc. that globalist ¿Es esa threat, la amenaza globalista or is it unilateralism? o es el United States unilateralismo? rising as a dictatorship. Los Estados Unidos levantándose como una dictadura, World War I, World War II, esencialmente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Donald Trump. el Kaiser Guillermo, Hitler, Donald Trump. Si sigues este camino, Trump a equals Trump the hero. He's se le going to coloca o save es igual como el from héroe. globalism and the UN, Él va a salvarte del and that globalismo y de la one ONU satanic y de deep ese state. único If you estado believe the satánico United mundial. States is a dictatorship, Y si usted cree que los Estados where the Unidos como una Constitution dictadura, is overthrown, donde la Constitución es protecting derrocada, people's liberty, protegiendo la libertad de las personas, then Trump entonces Trump equals the es dictator. igual al dictador. Trump as a hero, Trump como un globalism héroe. narrative La narrativa del is globalismo built entirely on a bed se of construye conspiracy enteramente theories. sobre un lecho de teorías de conspiración. Whether you're Kenneth Copeland, Ya sea que Mary seas de Ralph, Kenneth or Walter Copeland, Weis, Mary it doesn't Ralph o Walter matter. Weis, That no is the importa. ground, Ese es el trabajo that is the cornerstone de of base, their esa es la entire piedra message. angular de todo su Adventist mensaje, or Protestant. adventista o Trump protestante. equals a dictator. Trump es igual a un dictador. The foundation of that argument El is fundamento de built ese upon argumento se basa parenting. en la enseñanza de parábolas. World War I, World War II equals World War III. La Primera Guerra As Mundial one más la Segunda Guerra example Mundial that es we igual a la have. Tercera Guerra Mundial, como un ejemplo, pero tenemos So for muchos. those in the world, this Así que para aquellos en el mundo, group of Nethinims, este grupo de netineos, Gentiles, gentiles, they're fully divided están totalmente divididos in this history of their harvest. en esa historia de su They're cosecha, all ripe and pero ready ya for están harvest by the maduros y Sunday. listos para la cosecha por la ley dominical. So how have they Entonces, ¿cómo se han convertido ellos en trigo o cizaña? ¿Cómo han formado eso? ¿Cómo se ha creado esa división entre dos clases de personas? Es esto, es esta narración. No es necesario ser cristiano para empezar a creer en estos dos lados del estado profundo, pero ciertamente te ayuda si eres protestante. Así que cuando vayamos al mundo, ya estarán divididos en uno de estos dos bandos. Esto es lo que está sucediendo en el adventismo hoy en día y solo va a aumentar. Cuando la gente habla de una sociedad polarizada, está polarizada entre estos dos argumentos y es exactamente lo que va a dividir al mundo en la historia de la ley dominical. Entonces, ¿qué obra hace el arado, la ayuda temprana y la ayuda tardía para los gentiles, para los netineos? Son fuentes externas, porque una fuente externa, si tú confías en fuentes externas como deberías, te colocará en uno de estos dos campos. CNN, por todos los errores
que cometen por cualquier reportaje perezoso, te pondrán en este campo. Fox News ahora es malicioso. No es un reportaje perezoso, es propaganda directa y te pondrá en este campo. So that is how the world is Es así como el already mundo ya está haciendo opposite camps. CNN, campos opuestos, perdón. CNN y Fox. because I'm writing about what the threat is. Porque estoy CNN escribiendo says sobre this cuál is es la the threat, amenaza. they're not CNN part es of la this. amenaza. Fox sees that this is the Unilateralismo. threat. Ellos son parte de esto. Fox ve que esta es la amenaza. Globalismo. They're not part of that La dictatorship. amenaza. CNN Que no son will parte de tell esta you that dictadura. side is the danger, Fox will CNN tell le you dirá that que ese side's lado the es danger. peligroso y Fox le And dirá that que ese lado es decides peligroso. where you stand Y at eso the decide Sunday dónde law and whether usted you're está en not la ley pass dominical, or si fail the pasa o Sunday no law pasa test. la prueba de la ley So the dominical. Nethinims, Por lo tanto, the los world netineos, needs to el be mundo, divided into necesita both ser dividido camps. en ambos From the campos, history of desde la historia de 2014 2014 to hasta the la ley Sunday law. dominical. And that what happens Y lo que there, sucede allí, what divides them, lo que lo is these divide, external son events. estos eventos So we're going externos. to have Por lo a tanto, quick- vamos a tener una a breve short prayer, oración and then we'll come back y luego volveremos immediately. inmediatamente. We won't have a break, No and tendremos un finish. descanso So our y translators are able terminaremos to para que cut nuestros the traductores puedan presentation. cortar When y we come traducir back, la we're gonna go presentación. straight into that, Cuando volvamos, article. vamos a ir directamente a este artículo. Dear Father in heaven, Por thank favor, you for recen our conmigo. blessings. Thank you that we can Querido study, Padre Celestial, these gracias two por nuestras sides that are bendiciones. forming. We know Gracias the por poder picture estudiar is more estos dos complex. lados que se están As we formando. see, many people Sabemos que el cuadro struggle es más to complejo, understand, ya que many vemos que liberals, mucha Lord, gente still find lucha por themselves, entenderlo. Muchos liberales, Señor, todavía se encuentran with your luchando messages. con I tus pray, Lord, mensajes. that you'll give us clarity Te on pido, these Señor, things, que nos that des we claridad en make estas sure that cosas we stand on para the que right nos side of the aseguremos Sunday estar law issues, del lado that as correcto we en el stand tema de on la the ley right dominical. side of the first and second and third angel's message, Y al estar we can del lado cause correcto del others primer y segundo y under tercer our ángel, sphere of influence podemos hacer que also pass otros this bajo nuestra test. esfera de I influencia pray, Lord, también that you pasen will esta bless our prueba. study this Le pido al morning in Señor que Jesus' bendiga name. nuestro Amen. estudio esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.